en algún punto interesante que tenía que ver con el tema del agua y es, bueno, cuando se empieza a manejar el concepto de se lo están llevando las multinacionales, le estamos vendiendo el agua, ¿no? O sea, estamos regalando, mejor dicho, el agua. Bien, ¿cuánto hay de verdad en esa idea? ¿Cuánto hay de desinformación? Pepe. Bueno, es un tema interesante, realmente. Yo creo que además hay dentro de lo que mencionaba Valeria, Fernanda y Pablo, del sistema político, de gente vinculada al tema, como pueden ser militantes radicales con respecto a determinadas posiciones, hay también un sistema conformado por técnicos, por gente vinculada al tratamiento del ambiente, que tiene una postura muy interesante desde el punto de vista técnico y que no responde a ninguna cuestión estrictamente político-partidaria. Y no siempre se los tiene en cuenta y muchas veces se los mira casi con desdén o no se los escucha. Y esos son los que han insistido permanentemente en tener una postura, si se quiere, bastante equilibrada con respecto al tema del agua, al tema de lo que es también el tratamiento desde el punto de vista de la cuestión económica, de lo que significan estas inversiones, porque se hablaba del tema de las plantas de celulosa. Es cierto que cuando vos hablas con alguien vinculado a una planta de estas características, te dice, sí, nosotros necesitamos extraer el 83% del agua del río, la devolvemos. El 17% es lo que vos ves en esas chimeneas, que es el agua que se evapora. Y que entonces, cuando vos escuchás, no, porque te saquean el agua las empresas, no es tan así. Hay una devolución del 83%, claro, que supuestamente pasa por tratamiento para que vuelva a ser potable. Hay un porcentaje muy grande de lo que es la inversión de una planta de estas características, que es el tratamiento de efluentes. Sí. Es un costo enorme porque es devolver el agua al río, porque en definitiva la planta tiene que seguir viviendo del agua. O sea, si le sirve devolverlo en condiciones. Eso es lo que te dicen desde el punto de vista técnico cuando vos hablas con la gente que maneja este tipo de mega emprendimientos. Sí, usamos, pero devolvemos en condiciones, lo otro se evapora y hay un costo muy importante. parte de las negociaciones del contrato, de hecho. Sí, pero además también ahí está el tema de los controles, porque esos efluentes que vuelven al río son controlados. Por ejemplo, me decían en una de las plantas que tienen arriba de 39, 40 controles semanales aleatorios con respecto a este tema, y que no cumplirlo significa, multas muy importantes. Otro escenario es que, bueno, como siempre puede pasar con las multas, no lo cumplís, pagas la multa, seguís trabajando, pero el daño ya está hecho. Sí. Pero en términos generales, no es verdad que las empresas te saquean el agua. ¿Por qué se utiliza esa formación que no es tan acertada? No es ajustada al 100%, porque hay devolución. Podrá no gustarte la devolución del 83%, podrás tener la desconfianza de cuán bien tratada está esa agua para ser devuelta, podrás quejarte de que falta fiscalización por parte del medio ambiente para asegurar que estos contratos con estas empresas grandes, bueno, se cumplan en todos sus términos. Bien, pero hablar del saqueo del agua, ¿es real? Se acumulan varias cosas, porque se vinculan las cianobacterias. No, pero la pregunta, pero hay que tener cuidado con la información que se maneja. Están convencidos, ¿no? Suena mucho más lindo decir, nos saquean el agua. Sí, pero vos podés convencer de que la Tierra es plana, Valeria. Sí, realmente ellos están convencidos de lo que están planteando. Creo que también tiene que ver con una mirada de modelo económico. Que me parece que no es un elemento a dejar por fuera a la hora de considerar este tipo de manifestaciones. Yo creo que están marcadas muy claramente por una visión de un modelo económico que claramente no comparten el modelo capitalista de desarrollo económico. Pero que es el mismo modelo que viene teniendo lugar en nuestro país hace años. En el mundo. No, pero además, a ver, ¿quién firmó los contratos con UPM? No, por supuesto. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién firmó los contratos con UPM? Sí, que yo te estoy diciendo que creo que viene de ahí el origen de la visión. Yo por eso aclaraba esto de que si vos ves, o sea, no solo los actores, sino lo que ha sido la plataforma, también es un cuestionamiento al Frente Amplio. Ni que hablar. O sea, no tiene que ver con una militancia de la oposición, no es porque militen a favor del Frente Amplio. Claro. Es a favor de qué mundo quieren estar militando. ¿Dónde hay un ejemplo de otra cosa? Pero el propio Orsi ayer lo decía.
son personas que vienen todos los años a manifestarse. Ahora están un poco más exacerbadas por el tema de la escasez de las lluvias y demás, pero que todos los años se manifiestan. Esa es la realidad. Y bueno, y los hay, como los hay los que caminan por la calle San José presentando recursos de amparo para que no se mezcle el agua como se está mezclando y después los mandan, bueno, le dicen que no al lugar. ¿Podríamos los llamarles hay. controles necesarios dentro de lo que es la puja o la pulseada inherente, ¿no?, al conflicto de intereses histórico? Pero es que acá no hay un conflicto de... Pero, Sí, ¿no, Sí, Pepe? sí, yo creo que más allá de... A veces unos En términos... este tema como en cualquier otro, ¿no? Sí, Progreso hay conflicto de versus interés. Sí, preservación. por supuesto que lo hay. Pero igual yo quiero escuchar esas Pepe voces. es una minoría. No importa, Pero pero, no no suman importa, pero nada. también está bueno escuchar esas minorías. No, hay que está escucharlas. bien, bueno, vos podés tener bueno, los pero argumentos. está bien, pero vivimos en definitiva... una sociedad en democracia. Sí, justamente. Por lo cual, lo que las mayorías disponen es lo que se hace. A mí me puede gustar más o me puede gustar menos. Bueno, puedo protestar más Está bien, o no implica protestar que La no se puedan democracia también expresar. implica escuchar a las minorías. Claro. Está bien. Yo no quiero llegar a lo que decía Vázquez, que las mayorías a veces se equivocan y bueno... Pero a lo que No, voy. Ibsen decía eso. ¿Eh? Ibsen. No, bueno, pero yo lo escuché de el enemigo Vázquez. del pueblo. No soy tan antiguo. No siempre Yo lo tiene la escuché de razón la Vázquez, mayoría. No soy tan antiguo. Pero está. No, a lo que voy. A Ese lo fue que un voy. palito. A lo que voy. Indudablemente, esto es una política de Estado. Estas inversiones que se han hecho. Esto sí puede llamarse una política de Estado. Porque todos los partidos políticos han apostado a este tipo de inversiones. Sí, claro. Y lógicamente le han dado un respaldo legal, lo hemos visto con el tema del corte de los puentes, etcétera, etcétera, y ahora con esta última planta también. Por lo cual, toda la sociedad uruguaya está dispuesta, entiendo yo, la gran mayoría, a este tipo de inversiones. Tenemos, Bueno, ¿qué por me decís supuesto- la del hidrógeno verde, que es En Paysandú. lo que se viene ahora? No, también. El ahora, no sé cuándo será, ¿no? Ahorita, Perdón, Pepe, ahorita que te mexicano. Que también está dentro de los Que cuestionamientos. sigue en No, no. este plan de tener que extraer agua y demás, ¿no? Bueno, sí. A mí hay una cosa que me quedó colgada del agua que sinceramente me parece que también hay que prestarle atención, que es lo que han manifestado los académicos en cuanto a lo que pasa con el vapor del agua cuando te bañás, que los baños tienen que ser cortos. Yo creo que más allá de estos reclamos, que siempre hay gente que reclama de esta forma y que yo respeto a las minorías, más allá que algunas cosas no las comparto ni en la forma y a veces tampoco lo que plantean, como los antivacunas, también tuvieron todo el derecho de expresarse, no lo comparto, pero tuvieron la posibilidad de hacerlo. En este caso a mí me preocupa esta parte, ¿no? Creo que habría que enfocarse un poco más a escuchar a quienes saben, esto salió de la propia Facultad de Química, el tema de los niveles, esto del potable y bebible, ¿no? O sea, bueno, por eso. Nos creo está que ahí- faltando más instrucción, porque parecemos un pueblo que necesita instrucciones, ¿no? No, lo que Y pasa es que... ¿Es normal o Lo no? que pasa es que tenés opiniones de todo tipo. Pero esto que Entonces, decía, eso- de hervir más porque tiempo cuando el vos me agua decís, para... el agua es bebible o potable. Bebible es cualquier cosa. Yo no te digo que tengas puedo que beber un escuchar- litro de El Super ácido es 95, bebible. pero no quiere decir que sea potable. Bueno, por eso, Detergente. ¿a quién te gustaría escuchar Bueno, pero- hablando de lo que debemos tener, A un, lo que debemos a un tener gach cuidado? ambiental, No, por ejemplo. o a un solo vocero. A un solo vocero, sea el secretario de presidencia que informe cada 48 horas. Sí, el pero tema es quién un hace el informe, solo Pablo. A mí, vocero. sinceramente, Bueno, es muy feo lo que voy a decir, pero a mí, sinceramente, me genera grandes dudas lo que está planteando el Ministerio de Salud Pública en cuanto a las sustancias que tiene el agua, que entiendo que quizás sea necesario, pero a mí me hace falta la contundencia de si realmente esto, a largo plazo, lo que estamos, si lo tomamos, realmente no genera... no se da una porque información- Nunca se profundiza ahí. Y si el vapor te está planteando desde la Facultad de Química, gente que sabe del tema, obviamente, te está planteando que el vapor de agua en un baño te hace daño, yo quiero sinceramente Claro, saber pero lo que pasa, si yo lo tomás, escuché ¿qué eso pasa? que vos estás diciendo, yo lo escuché también, que acá en Desayunos Informales, lo escuché ese informe, y deben haber salido en otros lados, pero yo lo No, escuché está en ahí. todos lados. Claro. Sí, hoy está Pero en vos el tenés que observador. decir las cosas claras. Señora, si usted se baña por más de 10 minutos, le puede afectar en tal y cual. Pero tiene que ser claro, no que tengo más cantidad de cloruro de no sé cuánto, potasio de no sé qué, porque eso no se entiende. pero es a eso a lo usted que se voy. toma 2 litros de agua y le va a venir un tema intestinal. Es clarito. O sea, la información tiene que ser clara, no en términos químicos, porque la gran mayoría no los comprendemos. claro que no. Y ahí viene entonces el tema de la terminología y la semántica que se utiliza. Bebible, pero no potable. Potable, pero semibebible. Sí, pero bebible puede ser Pero claro, a ver, cualquier líquido. ¿Puede bebible. tomar o no puede tomar? No, no puede tomar el agua.
pero puedo cocinar. No, tampoco puede cocinar. Bueno, por ahora, a ver, insisto. Está Potable bien, tiene que ser, pero falta, o más o menos estamos tomando. Pero, por más que supuesto, está pero filtrada, porque la de a la lo que canilla voy, filtrada, y que lo he escuchado todo este tiempo, todos lo está hemos fea, escuchado, pero bueno. Opiniones de todo tipo en diversos medios de prensa que son confusas, entreveradas. Por un lado te dice una cosa, por el otro te dice otra. No la puede tomar, sí, la puede tomar, pero no tanto. Tiene que haber un solo vocero que indique, señor, usted no puede tomar más de 2 litros de agua por día porque le hace el mal. defecto de ser opinólogos de todo. No, pero el que sabe o el que tiene Pero, alguna... ¿opinamos igual o no? Por supuesto que opinas, pero si vos me decís, puede ser, es bebible pero no potable, o es potable pero no bebible. Pero señor, bueno, vamos... Yo nunca te preguntaría a ti, ¿qué pensás, que el agua es potable o bebible? Porque sé que no sos Es experto en bebible el pero tema. no sé si es potable. No, pero además, no te lo pregunto No porque no tengo tenés por qué idea. saberlo. Pero por supuesto. Pero sin embargo, opinan Sí. sobre la potabilidad o no del agua personas dentro del espectro político o periodístico también, Claro. que tampoco tienen credenciales de ingeniería ni nada, ni química ni nada parecido. No, y el Bueno, trabajo nuestro como periodistas en realidad es darle voz a los que saben, a los que Exacto. conocen. Es lo que, de alguna manera, yo lo dije hace un tiempo, esto tiene un formato muy similar al de la pandemia. O sea, nosotros teníamos un montón de incertidumbres hasta que aparecieron 3 popes que dijeron esto es así y les creímos y tenían razón, más allá de que también hubo minorías que opinaban. Sí, porque en siempre contrario, hay en la y está academia bien. otra voz. Claro, y está bien. Pero es como, viste, cuando vos tenés que confiar en un doctor al final, Bueno, porque pero- si no vas pero- a terminar pidiendo múltiples segundas Lo que opiniones. sucede es que la ciencia, cuando se equivoca, admite la equivocación y arranca de nuevo. Los iluminados que creen en una verdad absoluta siempre van a seguir con su verdad definitiva y no admiten el menor intersticio para que vos puedas introducir algún elemento de disconformidad o por lo menos para debatir. Y me parece que lo bueno que tuvo en su momento el GACH fue eso. Hablaba gente que sabía de lo que estaba hablando y que admitían que podían no estar en conocimiento porque se trataba de un tema nuevo. Hoy, para Habría mí, que conformar un GACH ambiental. Hoy para mí el tema del agua sigue siendo un tema del que muy poca gente sabe. Entonces- E insisto, la agenda política de todo el sistema político no lo ha tenido en cuenta. Y esta es la consecuencia. Bien. ¿Te sí. gustaría un GACH para esta Yo creo emergencia? que puede sumar un montón y sobre todo por eso yo hacía hincapié en el tema de la comunicación, que no me pareció menor la noticia que ayer da el presidente de la República, porque frente a una situación de emergencia como la que estamos atravesando con el agua, ¿qué es lo que repercute? Repercute la incertidumbre en la ciudadanía. Y justamente yo creo que, no sé si es un GACH del agua, si es el presidente o el secretario de presidencia unificando los criterios, obviamente bajo el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública, de OCE y de todos los implicados que son quienes saben de esta materia. Obviamente el presidente no va a hacer declaraciones que no vengan de... Valeria preguntaba, bueno, ¿quién hace esos informes? Yo creo que esos informes obviamente se elaboran teniendo en cuenta todas esas... No sé si es volver a las perillas, pero bueno, todas esas partes que obviamente son las que definen esto de... Y estoy de acuerdo con lo que decía Pablo. Yo creo que tenemos que ser muy claros y el concepto no puede ser si es potable o si es bebible. El concepto tiene que ser si se puede tomar o no, si los baños durante X plazo de tiempo... Más concreto. Más concreto, porque en Bien. realidad nosotros sabemos qué concepto, qué implica si es bebible, si es potable, y frente a un escenario de incertidumbre no sabemos cuándo va a llover. No sabemos cuánto tiempo más vamos a tener que convivir con esto y de qué manera. Por eso sí, obviamente es un escenario asimilable en esa incertidumbre a la pandemia. No sabemos a qué estamos yendo y a qué nos enfrentamos. Bueno, díganos claramente cuáles son los lineamientos de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer para cuidar la salud de las personas. Creo que comunicar en esto es clave y de forma ordenada, de forma unificada. Sí, de forma clara. Clara, no se Eso puede... es lo que nos tiene, falta, claro. yo creo, porque lees en un lugar que tenés que hervir el agua más de 5 minutos para poder cocinar. Y después lees esto de el vapor del agua hace daño, no sé qué. Entonces, yo creo que la gente empieza... Lo que no puede pasar es que la gente empieza a tener como ese miedo, ¿no? Exacto. El desconocimiento genera Da miedo, temor. obvio. Entonces, nada mejor que tener toda la información igualada, que la gente pueda entenderla y que baje de una única línea, ¿no? Entonces, creo que nos falta, pero más allá de para cuántos días tenemos agua, de la obra que van a hacer, no sé qué, creo que la gente lo que requiere de forma urgente es saber qué puede hacer con esta agua. ¿La puede tomar? ¿Cuántos días? ¿Cuánta agua por No, y día? aparte O sea, eso creo que es lo que...
Hoy no tenemos esa Es claridad. bastante más sencillo esa información que se puede tener acceso que lo que sucedió con el tema de la pandemia cuando escuchabas cosas que de pronto no podías hacer porque podías llegar a tener un contagio, que era una cosa de loco. Y cosas que ¿no? cambiaban continuamente Claro, en aquel momento. De desinfectar las ruedas de los autos, dejar los zapatos que tiene afuera, el agua en fin. Una son las mismas hace cuánto. Ya se agregó alguna más, pero o sea, objetivamente ya venimos de un buen Es tiempo. información que está ahí. ¿Sí? O sea, que está ahí, que se tiene acceso, que se puede saber, es simplemente cómo transmitirla en forma lo más clara y sencilla posible. ¿Usted puede o no puede tomar agua? No puede, le hace mal. O sí puede tomar agua, pero no más de 2 litros por día, porque si no le puede hacer mal. ¿Puede cocinar o no puede cocinar? No, no puede cocinar. Sí puede cocinar. Tal cual. No, a ver, no tiene mucha ciencia el asunto. ¿Usted se puede bañar o no se puede bañar? Se puede bañar. ¿Hace mal el vapor? No, no hace mal el vapor, no, hace mal. Bueno, 3, 4 cosas. No estamos pidiendo a ver que un iluminado nos revele la verdad. Estamos simplemente, son 3 o 4 cosas. Por eso creo que la conferencia de ayer, cuando se va a unificar la información, es fundamental en estos casos. Y cuando vos me preguntabas hoy si me habían parecido suficientes las medidas, no me parecieron suficientes las medidas porque también hay un tema del control de la pérdida de agua por parte de algunos particulares o el mal uso. Ahí creo que le faltó al gobierno apretar un poco más las perillas para decir, señores, esto no se va a poder hacer más, esto no se va a poder hacer más y esto tampoco. Lo lamento, pero en la situación en que estamos parece de orden preservar la poca agua que está quedando para el consumo humano y no para determinadas actividades que se verá cómo se puede llegar a subvencionar. Creo que ahí faltó como esa suerte de contralor para algunos sectores. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Y está claro que esto deja una enorme enseñanza para el futuro, porque este es un tema que ya en muchas partes del mundo se está dando. En California hay una policía del agua recorriendo determinados lugares donde si está llenando una piscina, por ejemplo, tenés una multa que más vale que no la llenes y un tipo de control producto de que ya en ese lugar las aguas subterráneas no están dando resultado y está muy compleja la situación. Entonces, bueno, ya que tenemos y estamos pasando por esto, saquemos una enseñanza de lo que estamos viviendo y empecemos a preocuparnos de verdad por estos temas y comencemos también con un cambio cultural que va a llevar mucho tiempo y tiene que ver con el cuidado del agua. Bien. De acuerdo. Bueno, dejamos para acá y esperamos toda la información posible que se nos pueda brindar como sociedad, ¿no? Porque entendemos y queremos hacer uso de la libertad responsable. Necesitamos más detalle, más info, ¿no? Estar un poquito más bajando a tierra y con la información más concreta. Por lo demás, estamos igual que el resto, ¿no? Esperando que llueva. Bueno, vamos a pasar al siguiente.